Buenas noches, hermanos y hermanas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Pues yo aquí regresando, eh, queriendo compartir con ustedes la palabra, ¿verdad? Y porque siento que se hace necesario que nosotros compartamos. El Señor nos dejó una comisión, ¿verdad? Que, que predicáramos la palabra a toda persona, porque su venida está cerca. El mundo está convulsionado, distraído en muchas cosas, con las redes sociales, con el internet, con la IA ahora, ¿verdad? Y muchas cosas. Entonces el enemigo tiene a las personas y a los hermanos también distraídos en estos asuntos. Y la iglesia en cierta forma está descuidando. Está descuidando esta comisión que el Señor nos dejó de predicar. Hay que aprovechar la herramienta del internet para poder hacerlo. Si es que nos cuesta salir, ¿verdad? Como antes. Mira cómo comenzó la iglesia primitiva. Ellos caminaban distancia porque no habían carros, no habían automóviles, no habían metro, tren, no había medios de transporte como hoy hay, que nos podemos trasladar, ¿verdad? Y ellos iban y visitaban a la gente, se reunían en las casas. Entonces ya a veces no queremos abrir nuestras casas para hacer reuniones y compartir la palabra, invitar a personas, a los vecinos y eso. Entonces, este es un medio que hay que aprovecharlo para hacerlo, ¿verdad? Y yo tengo esa carga, pero el enemigo siempre estorba, siempre pone impedimentos, busca las maneras de que uno no lo haga. Y no les voy a mentir, yo me he sentido un poco desanimada, porque hacer esto no es fácil. Uno tiene que saber lo que uno va a compartir y que sea de edificación, ¿verdad? A las vidas, que sea de edificación. Entonces, yo siempre les digo, voy, pero esta humanidad caída, este viejo hombre a veces se quiere imponer al nuevo hombre que está siendo transformado por el poder de resurrección de nuestro Señor Jesús. Y bueno, tengo que orar y tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame para poder hacerlo, porque siento de parte del Señor que Él me dice, y todos los días me lo recuerda, no les miento, todos los días me lo recuerda, pero el que me lo recuerde y el que yo me mueva a hacerlo, eso hace la diferencia. Pero tenemos que romper con todo esto, hermano. Tenemos que romper con todos estos impedimentos que el enemigo nos pone desánimo, nos pone justificaciones para no hacerlo. Pero el tiempo se acorta y hay que hacerlo. Y fíjense que yo voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo lo más posible, porque siento que hay muchas personas de allá del otro lado que necesitan escuchar lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia, ¿verdad? Y a todos aquellos hijos de paz,
aquellos predestinados, ¿verdad? Que aún todavía no deciden venir a Cristo y no se enteran realmente si está en la voluntad de Dios de que sean parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esta noche yo quiero compartir con ustedes dos versículos. Un versículo, pero voy a leer dos. Y es Segunda de Corintios 5:20. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. El Señor necesita que nosotros los creyentes entendamos que necesitamos reconciliarnos con Dios. Y dice el segundo versículo que quiero leerles, que es Segunda de Corintios 5:21, el que le sigue al que les acabo de leer, que dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él. ¿Verdad? Entonces, leyendo estos dos versículos, pero principalmente el 2 de Corintios 5:20, donde dice: reconciliaos con Dios. Eso me lleva a mí a ver que en este versículo el mundo es reconciliado con Dios mientras es reconciliado con Dios. Los creyentes son reconciliados con Dios y han de ser más profundamente reconciliados con Él, ¿verdad? Los creyentes son reconciliados con Dios y han de ser más profundamente reconciliados con Él. Y para yo poderme reconciliar con el Señor, hay dos aspectos importantes. Hay dos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primer, hay dos pasos. El primer paso es reconciliar a los pecadores con Dios, separándolos del pecado, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en 1 de Corintios 15:3, que nos dice 1 de Corintios 15:3. Y se lo voy a leer. Se me pegan las páginas. Dice: porque primeramente os es transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, no conforme a ningún otro libro, ni ninguna otra forma. No, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que Dios nos los perdonara nuestros pecados. Y este es un aspecto objetivo, ¿sí? Este primer paso es un aspecto objetivo. Pero dice que es un aspecto objetivo de la muerte de Cristo, ¿sí? Él murió en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados, ¿sí? Y nos lo confirma 1 de Corintios 15:3, ¿sí? Y este es el aspecto
subjetivo de la muerte de Cristo. En este aspecto, Él llevó nuestros pecados en la cruz para que Dios los juzgara en Él, en lugar de juzgarlo, ¿verdad?, en nosotros. Miren el peso que llevó el Señor a la cruz del Calvario, el peso de todos nuestros pecados. Él tomó el lugar de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y eso hay que apreciarlo, y eso hay que agradecérselo al Señor, que Él murió en una muerte de cruz, una de las muertes más humillantes que practicaba el sistema romano en ese tiempo, ¿verdad? Para ser juzgado Él en lugar de nosotros por nuestros pecados. Y Él fue un hombre que no cometió pecado nunca, ¿verdad? Entonces, el segundo paso consiste en reconciliar con Dios a los creyentes que viven en la vida natural. Reconciliar con Dios a los creyentes que viven en la vida natural, apartándolos de la carne. Y con este propósito que Cristo murió por nosotros para que vivamos en la vida de resurrección. Y hay que tomar en cuenta que esto lo está hablando a los creyentes, ¿sí? Este es el aspecto subjetivo de la muerte de Cristo. En este aspecto, Él fue hecho pecado por nosotros, para ser juzgado y aniquilado por Dios, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia. Justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Por medio de estos dos aspectos de su muerte, Él ha reconciliado completamente con Dios al pueblo escogido de Dios. Estos dos pasos de reconciliación son representados claramente por los dos velos del tabernáculo. Yo no sé si ustedes alguna vez han estudiado el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo habían dos velos que dividían el tabernáculo, el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Y dice que ese velo fue rasgado con la muerte de Jesucristo de arriba hacia abajo, cuando Él murió en la cruz. Ese velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Y ya no había impedimento, no había nada que nos impidiera entrar al lugar santísimo. Porque antes el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Hoy día el lugar santo y el lugar santísimo, espiritualmente hablando, es un solo lugar. Es un solo lugar. El tabernáculo realmente en su totalidad nos habla de Cristo. El tabernáculo en su totalidad nos habla de Cristo. Y si ustedes se van a ver cómo estaba conformado el tabernáculo, en el lugar santo se encontraba el altar del incienso, se encontraba la mesa de los panes de la preposición y se encontraba el candelero, ¿verdad? En ese lugar era donde el sacerdote entraba diariamente
él entraba diariamente a ese lugar a despabilar al candelero, a quitarle el pabilo quemado, ¿verdad? Alimentarse de los panes y a quemar incienso para olor grato a Dios. Él entraba ahí todos los días y solamente entraba al lugar santísimo una vez al año. Y también llevaba una campana amarrada a una cuerda. Cuando entraba en ese momento, le tocaba entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, que contenía la vara de Aarón reverdecida, el cofre del maná escondido y las tablas de la ley. Y una vez al año, la presencia de Dios bajaba al lugar santísimo. Y allí entraba el sacerdote a tener comunión con Dios. Pero si ese sacerdote entraba de una manera inapropiada, no como había ordenado Dios que él podía entrar, impuro, pues lleno de pecado, sin haber expiado sus maldades ni nada de esas cuestiones, él podía morir en la presencia de Dios. Y entonces, ¿por qué era la cuerda y la campana? Porque cuando la campana sonaba era porque se había caído muerto, porque no había entrado como debió entrar. Entonces, como nadie más podía entrar a ese lugar, lo tenían que alar por la cuerda, ¿verdad? Para sacar el cadáver. ¿Sí? Pero con la muerte del Señor, ese velo se rompió, se rasgó. Y ya todos los creyentes, ¿verdad?, que estamos viviendo una vida de iglesia apropiada, de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia y fidelidad, porque ya con la muerte de Cristo todos nuestros pecados fueron perdonados, tenemos acceso al lugar santísimo. Ya no hay ningún velo que separe el lugar santo del lugar santísimo, y nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados, y nosotros somos esos sacerdotes que ya podemos estar dentro de la presencia de Dios. El tabernáculo hoy día representa mi espíritu. Yo me puedo tornar a mi espíritu, yo puedo hablar con Dios a través de mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, cuando Dios ascendió, luego que Él ya ascendió a los cielos, Él prometió mandar al Espíritu, el Consolador, ¿verdad?, que estaría con nosotros todo el tiempo hasta el final del siglo, de los siglos, siendo nuestro ayudador, siendo nuestro consolador, siendo nuestro apoyo en todas las cosas. Y ustedes pueden recordar que luego de que asciende el Señor en el aposento alto, ¿verdad?, hubo una reunión donde hubieron muchos creyentes que fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo se mezcló con los creyentes que creen en el Señor Jesús. Y ese Espíritu Santo se mezcló con mi espíritu, y ahora Él mora dentro de mi ser. El tabernáculo es la iglesia. Yo soy también el tabernáculo, porque dentro de mi ser mora el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se mezclaron conmigo en mi espíritu y moran ahí. ¿Qué pasa cuando el Señor resucita?
todos fuimos resucitados juntamente con Él. Al yo ser parte del cuerpo de Cristo, al yo venir como creyente a ser parte de la iglesia, al yo aceptarlo a Él, creer en Él, yo me convierto en un miembro del cuerpo de Cristo. Me convierto en sacerdote. Me convierto en columna para la edificación de la casa de Dios. ¿Y qué pasa? Que no todos los creyentes están creciendo al mismo nivel. Porque al yo ahora ser trasladada con la muerte de Cristo de un estado de muerte lleno de pecado a un lugar y a un estado, ¿verdad?, donde he sido limpiada o estoy también siendo limpiada, y que yo aquí ahora en este lugar que se llama la iglesia, yo puedo disfrutar de Cristo en todos los aspectos del tabernáculo. El sacerdote entraba al lugar santísimo, al lugar santo todos los días, comía el pan de la preposición, es Cristo comiendo el pan. Nosotros, los sacerdotes, comiendo el pan diario. Despabilando la mecha del candelero, quitando lo quemado, lo feo, lo que ya se quemó, lo que ya no sirve, lo que ya no se puede encender. Cristo nos despabila todos los días. Y yo puedo entonces quemar incienso a la presencia, para que suba a la presencia del Padre, como olor grato, ¿verdad? Si yo disfruto diariamente a Cristo, si yo disfruto diariamente, como de la palabra, si diariamente yo soy alumbrada, de la palabra, ¿verdad? Yo puedo quemar incienso grato, con olor grato a Dios. Y también tengo acceso, porque el velo se rasgó, al lugar santísimo, donde yo voy a reverdecer a través de la resurrección de Cristo, donde yo voy a poder disfrutarlo a Él como el maná escondido. Y también voy a poder cumplir la ley, porque estoy apta en mi ser interior para estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida, como creyente, como parte del cuerpo de Cristo. Y quiero compartir con ustedes algo bien importante, ¿verdad? Un pecador que era traído a Dios a través de la reconciliación de la sangre propiciatoria, entraba en el lugar santo al pasar este lienzo, el primer lienzo. Esto tipifica el primer paso de la reconciliación. Y el segundo velo, que era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad?, todavía lo separa de Dios, quien está en el lugar santísimo. Dice, el segundo velo todavía lo separaba de Dios, quien estaba en el lugar santísimo. Este velo tenía que ser rasgado para que el pecador pudiera ser traído a Dios, al lugar santísimo. Este es el segundo paso de la reconciliación. Los creyentes corintios habían sido reconciliados con Dios, habiendo pasado el primer velo y entrado en el lugar santo. No obstante, todavía vivían en la carne. Todavía vivían en la carne. Los creyentes aún todavía vivían en la carne. Los creyentes corintios. Pregúntese si actualmente en la iglesia no hay muchos creyentes que todavía viven en la carne. Claro que sí.
la mayoría. Entonces, ellos tenían que pasar a través del segundo velo, el cual había sido rasgado para entrar al lugar santísimo y vivir con Dios en su espíritu. Y la meta de esta epístola era traerlos allí para que fueran personas en el espíritu y en el lugar santísimo. Esto era lo que el apóstol Pablo quería decir con la expresión reconciliados con Dios. Hermanos y hermanas, yo no me puedo reconciliar con Dios si yo aún como creyente vivo en la carne. No puedo. Y mucho menos yo voy a poder tornarme a mi espíritu, donde mora el Espíritu Santo de Dios, para tener comunión con Dios, si yo ando en la carne. No puedo. No podemos, hermanos. No podemos. Entonces, yo necesito tomar con suma seriedad y responsabilidad el hecho de que yo fui predestinada, fui llamada, fui escogida y que fui traída a este otro lado, donde yo tengo que disfrutar a Cristo en la magnitud de su persona maravillosa, como el pan de la proposición, comerlo todos los días a través de la palabra, ser despabilada, que me vaya cortando todo aquello que el Señor quemó, ¿verdad? Para poder entonces elevar olor grato a Dios. Tenemos que morir a la carne, hermano. Yo no puedo ser un creyente con un pie dentro de la iglesia y otro fuera de la iglesia, viviendo mi mundo, el mundo, en todo lo que el enemigo de Dios me quiere distraer y queriendo entonces venir a la iglesia, queriendo engañar a Dios cuando en la carne estoy. Esto es serio, hermanos, esto es serio. Esto es serio. Entonces, yo tengo que tomar con suma seriedad y mucho cuidado mi vida espiritual, con mucha responsabilidad. Yo sé que de este lado yo tengo que morir a la carne porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y yo todos los días me tengo que alimentar de la palabra y tengo que disfrutar a Cristo. Y yo entonces, estando en este estado, en este nivel del espíritu, yo voy a poder entonces reconciliarme con Dios. Así que, hermanos, me encantó poder compartir esto con ustedes. Espero los comentarios, ¿verdad? Para leerlos y poder entonces responderle a la luz de la palabra. Gracia y paz. Que el Señor me los bendiga.